Bendecidos, bendecidos, queridos hermanos, amigos. Gracias porque el Señor nos permite estar una vez más en este canal, ¿cierto? El canal suyo que lo ha hecho ya parte, ¿cierto? De la bendición que el Señor quiere llevar a la vida de usted, a su hogar también. Así que muchas gracias. Estamos en días calurosos, estamos en días también, ¿cierto? Con focos de incendio que gracias al Señor se han ido apagando, disminuyendo. Siempre hay que estar alerta, tomar las precauciones al respecto de todas aquellas cosas. Pero yo sé que hay muchas personas que están descansando en una cabaña, quizás en la piscina, en la casa, visitando a algún familiar, trasladándose, ¿cierto?, de norte a sur, porque nuestro país es tan diverso, con tantas riquezas naturales, que la verdad es que antes de conocer lo que está afuera, debiéramos conocer lo que tenemos aquí en casa, porque Dios nos ha bendecido con una riqueza tan grande, ¿cierto? Tanto en los glaciales del sur, ¿cierto? El archipiélago, los lagos, la montaña, la nieve, ¿cierto? Y también en la zona central con todo lo que es esto del vergel, ¿cierto? La siembra, la uva, sandías, tomates en esta época en abundancia. Así que el Señor nos ha bendecido grandemente en esta tierra. Y no dejó de pensar también en nuestro norte también, ¿cierto? Allá en el desierto, ¿cierto? Es muy importante también esta zona que es tan fructífera en cuanto, ¿cierto?, a la minería. Así que nosotros somos un pueblo agradecido, somos hijos agradecidos del Señor. Tenemos la posibilidad de que en todo nuestro territorio tenemos costa, ¿cierto? Y la más mínima, digamos, familia o más, digamos, precaria familia, se puede dar también ese gustito de ir a un río, de ir a una laguna, a un lago o también a la playa. Así que el Señor bendiga el descanso, el renuevo de todos los hermanos, pastores, líderes, que lo están haciendo, ¿cierto? Ya vamos a mencionarles en qué estamos nosotros en este tiempo de verano, pero ya les vamos a mencionar qué es lo que estamos haciendo y de qué manera el Señor nos está bendiciendo muy, pero muy grande. Un saludo cordial para ustedes. Dios les bendiga grandemente. Así es, agradecemos al Señor estar una vez más junto a ustedes a través de Canal 15.1, programa Día a Día, Ventana 414. Recordamos a los niños de 4 a 14 años porque son una generación que requiere mucha atención, mucho cuidado y también prestarles el lugar, el espacio para que ellos puedan estar y conocer del Amén. Señor. Amén. Porque a veces, como ya lo hemos mencionado en muchos programas, atendemos solamente al adulto y nos preocupamos mucho del adulto, pero en cierta manera descuidamos a los niños y también a los adultos mayores, así que cuidado con eso también y que el Señor nos ayude para poner atención en todos y cada uno de los hermanos, de los que llegan a la iglesia y también de los que están fuera que necesitan Amén. Conocer de Cristo. Amén. Así que enviamos un abrazo muy afectuoso a todos nuestros hermanos en Cristo que nos ven desde Arica hasta Punta Arenas y Tierra del Fuego, ¿cierto? Cada ciudad, cada lugar donde llegue este programa, el Señor les bendiga. A todos los amigos también que se incorporan a estas programaciones y que de alguna manera quieren entender y comprender de qué se trata el Evangelio, las buenas noticias de salvación, encontrar paz, encontrar lo que pueda llenar sus vidas y que sin lugar a dudas es Dios. Dios llena la vida, Amén. Dios Amén. Es la esperanza, Dios Amén. Es el lugar más seguro, Gracias. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. Amén. Él es nuestro protector, es nuestro buen Padre. Así que ojalá que todos podamos estar cada día en Amén. Esta comunión con el Señor, buscándole, teniendo esta intimidad con Dios que cada día debemos esforzarnos en hacerlo, porque no es fácil en la casa tomar la Biblia,
leer o darnos un tiempo para orar, porque el afán y la ansiedad nos roban, ¿cierto?, estos tesoros de la vida, que es la comunión con Dios, que es aprender de Dios a través de la palabra y donde Él siempre nos quiere hablar. Porque se dice que muchas personas mencionan que Dios no me habla, es que Dios no me dice nada. Pero la respuesta a esto es: ¿si has leído la Biblia? Porque si tú lees la Biblia, la palabra de Dios, entonces Dios te va a hablar. Porque la palabra de Dios es espíritu, es verdad y nos habla tan pronto como nosotros abrimos la palabra y ya su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, empieza a traer bálsamo, a traer bendición a nuestra vida. Así que un gusto de estar junto a ustedes, que podamos este programa recibir del Señor todos, incluidos nosotros, porque Dios también nos habla y nos ministra en cada palabra, en cada tiempo. Así que el Señor nos ayude. Abrazos muy cariñosos a todos los niños, que disfruten de sus vacaciones, que sigan pasándolo muy bien junto a sus padres, familiares, abuelos, etcétera. Y a todas nuestras hermanas que muchas veces se contactan con nosotros, que están en sus casas, quizás impedidas de poder movilizarse, ¿cierto? Porque están ahí postradas o postrados, pero el Señor está ahí con ustedes para bendecirles. Así que reciban un abrazo muy, muy cariñoso de nuestra parte. Oramos por ustedes también. Les tenemos presentes en nuestras oraciones. Y queremos también hacer presente una vez más a Multiservices, porque Multiservices se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información, podemos llamarles a ellos al número más 569-7160-7118 o escribirles a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Así que muchas gracias a Multiservices. Dios siga bendiciéndoles y trayendo sobre ellos, ¿cierto? Fortaleza, ampliando, ¿cierto? Toda la visión y todo el trabajo para que el Señor sea glorificado. Así que, pastores, seguimos acá. Sí, lo que quisiéramos hoy día tratar de poner como una inquietud en sus corazones es con respecto al servicio, y vamos a contrastarlo eso, ¿cierto? De qué manera nosotros debemos desarrollar nuestro servicio dentro de la obra del Señor, y especialmente enfocado, ¿cierto?, hacia los niños, los adolescentes, los jóvenes también. Nosotros no podemos simplemente servir al Señor haciendo cosas para transformarnos un poco en activistas, ¿cierto? En esta gente que se mueve, que no descansa, que siempre está involucrado en actividades dentro de la iglesia. Pero una cosa es activar dentro de la iglesia y otra cosa es servir, ¿cierto?, en la obra del Señor. No es lo mismo cantar en la iglesia que adorar, ¿cierto?, en la iglesia. No es lo mismo andar con la Biblia, ¿cierto? Y también no es lo mismo que tener la palabra anidando, ¿cierto?, en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando uno quiere servir al Señor, ¿cierto?, en alguna tarea, en alguna función determinada dentro de la obra, debemos entender que el que nos ha constituido nos va a proveer las herramientas espirituales, nos va el Señor a apoyar, ¿cierto? Nos hará
como dice Pablo, ministros competentes de este nuevo pacto para hacer la obra del Señor. Lo que hay que entender es que cuando nosotros trabajamos, ¿cierto?, por la obra, no lo podemos hacer nosotros. No podemos hacerlo en razón de nuestras capacidades, de nuestros méritos o de nuestra experiencia simplemente. El servir a Dios tiene que venir absolutamente, ¿cierto?, dependiente de lo que el Señor dirija, guía, y Él mismo va a proveer las herramientas, las estrategias, el plan, los recursos. Porque la palabra del Señor dice que sin Él nosotros nada podemos hacer. Y también la palabra nos menciona a nosotros que el que edifica a la iglesia, ahí en Mateo capítulo 16, ¿cierto? El que edifica la iglesia es el Señor. Él constituye, ¿cierto? Y Él también, ¿cierto?, es el que la edifica. Y Pablo también escribe diciendo que el Señor también es el que da el crecimiento a la obra de Él. Apolo sembró, ¿cierto? Pablo regó, pero el que da el crecimiento, ¿cierto?, es el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar unido a lo que el Señor realmente quiere. Y lo primero que tenemos que entender que los que servimos al Señor tenemos que servir temerosamente de acuerdo al carácter de aquel que nos ha constituido a nosotros como servidores. Él dijo: sed santo, porque yo soy santo. El Señor manifiesta la naturaleza y la esencia de Él para que nuestra vida también se establezca en ese patrón, ¿cierto?, de identidad, ¿cierto?, en nuestras vidas, que es la santidad, ¿cierto?, en nuestras vidas, para poder también desarrollar, ¿cierto?, nuestro servicio delante del Señor. Creo que cuando la vida nuestra está santificada, ¿cierto?, y también, ¿cierto?, hay un esfuerzo muy personal de nosotros para poder caminar en el temor del Señor, en obediencia a su palabra, sujetándonos a su voluntad. En la vida nuestra tendrá autoridad delante de los demás, también tendrá autoridad delante de los poderes de las tinieblas. La santidad en nuestra vida determina nuestra autoridad frente a los demás. Por lo tanto, es sumamente importante vivir con este celo santificador, ¿cierto?, de todos aquellos que servimos al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos trabajando y nosotros no nos damos cuenta que nuestro trabajo a veces no tiene el fruto, ¿cierto?, y no se está desarrollando ni está expandiéndose el reino del Señor. Hay que ver que no solamente los grandes pecados, sino que a veces los pequeños detalles hacen la grande diferencia. A veces lo que pasamos desapercibido son las grandes trabas que tenemos en nuestra vida para que esa santidad, ¿cierto?, determine en nosotros una autoridad para poder delegarla, ¿cierto?, en el servicio que estamos nosotros desarrollando dentro de la obra del Señor. Por lo tanto, la santidad es sumamente importante porque de alguna manera, ¿cierto?, va colocando límite en nosotros, va colocando, ¿cierto?, también un andar con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso también tenemos que entender nosotros, que nuestra vida debe andar temerosamente. No se puede servir a los niños sin nosotros ser el modelo, el referente, ¿cierto? La palabra del Señor, antes de hablarle a los niños, tiene que hablarnos a nosotros. Antes que esa palabra haga efecto en la vida de los jóvenes, tiene que tener un efecto en nuestras vidas personales. Yo digo siempre esto: cuando tú quieres ser un canal de bendición para otros, tú tienes que ser bendecido primero. Es muy hermoso el eslogan que hay acá en el canal: bendecido para poder bendecir. Si
tú quieres tocar a otros en el nombre del Señor, tienes que dejar que Él te toque a ti primero para que tú luego vayas y toques la vida de otros en el nombre del Señor. Si tú necesitas la transformación de otros, deja que el Señor en tu vida haga esa obra transformadora para que tú también con esa autoridad y con ese testimonio que el Señor te ha dado en tu propia vida, tú también puedas ayudar y llevar, cierto, esa palabra que va a transformar la vida de muchas personas. Esto no se debe tomar a la ligera, esto no se debe tomar a la liviandad, esto no se debe tomar simplemente, hermano, de forma pasiva, diciendo ya yo estoy acostumbrado a estar mucho tiempo con los niños en la escuela bíblica como maestro, así que esto ya yo lo manejo, esto ya es parte de mi rutina, esto yo puedo hacerlo, tengo tantas lecciones que yo puedo tener y dar y compartir a los niños que no es necesario que yo me guarde, que me cuide, que me aparte, que me separe, que marque la diferencia. Bueno, eso es lo que hará realmente la gran diferencia en el servicio a Dios. Una vida santificada, con una mente renovada, con un espíritu dispuesto, con un alma celosa, ¿cierto? De no permitir que seamos contaminados. Mateo capítulo 6, cuando el Señor nos enseña a orar, dice que así debemos orar nosotros. Al final, ¿cierto? De ese modelo de oración, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. A veces nosotros, es lo menos que a veces estamos nosotros orando. ¿Sabe, apreciado hermano? Lo comentaba hace poquito y decía yo, a veces nosotros siempre estamos pidiendo a Dios que nos bendiga, que abra puertas, que rompa cadenas, que el Señor sobreabunde en nuestras vidas. Pero a veces las iglesias se escucha muy poco, Señor, me arrepiento, Señor, te pido perdón, endereza mi senda, Señor, ayúdame a volver al camino, Señor, dame la dirección correcta, ayúdame a sujetarme a tu voluntad, a obedecer tu palabra. Estamos a veces ausentes de este tipo de oración, por eso hay carencia a veces dentro del liderazgo, un liderazgo que viva, ¿cierto?, con un modelo de vida basado en la Escritura, ¿cierto?, santificado constantemente, permanentemente, progresivamente, viviendo la santificación. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. ¿Cierto? Porque el carácter de nuestro Dios es un carácter santo. La esencia de nuestro Dios es santa de parte de Él. Isaías en el capítulo 6, ¿cierto? Él ve esta visión, ¿cierto? Del trono, de la gloria del Señor, ¿cierto? Que llenaba toda la tierra y habían serafines que daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y lo que nos está dando a entender esa visión, ¿cierto? Para el mismo profeta, en que aunque hay pecado en el pueblo, ¿cierto?, alguien tiene que entender y ver el carácter, la esencia y la naturaleza de nuestro Dios. Él es 3 veces santo y todo aquel que se acerca a Él tiene que acercarse, ¿cierto?, con una vida santificada para tener total y plena consagración en su vida y tenga resultado en lo que Él está desempeñando y realizando. No podemos relajarnos con esto, pastora. No podemos nosotros descuidar, ¿cierto?, esto que es tan importante y tan necesario hoy día en los tiempos en que estamos nosotros viviendo. Así es, además, tener atención en esto que muchas veces hablamos del servicio a Dios, pero simplemente esperamos que otros sirvan, que otros hagan cosas, amén. Pero nosotros no estamos dispuestos a dar tiempo, recursos, involucrarnos, negarnos ¿cierto?, a un descanso mayor en el sentido de reservar un fin de semana, porque queremos ir todos los fines de semana, o al mall, o a la playa. Entonces, recordemos un poquito la palabra que nos dice: la mies es mucha y los obreros amén, pocos. amén. Rogad al Señor de la mies
que envíe obreros Amén. a su mies. Así Entonces, el Señor nos habla, el Señor nos demanda, ¿cierto? El poner atención, porque esta palabra viene y nace cuando el Señor está hablando, ¿cierto?, a las multitudes que se le acercaron, Amén. donde el Señor iba ciudad en ciudad, hablando, haciendo milagros, señales, prodigios, y mucha gente le seguía por esa condición, ¿cierto?, queriendo recibir algún beneficio, queriendo ser parte, espectador de todo lo que estaba sucediendo de manera tan gloriosa, maravillosa, y cosas que nunca habían visto y que jamás habían oído en la sabiduría de las palabras del Señor, que obviamente embargaban sus vidas, llenaban sus corazones, porque no solo habían adultos, personas jóvenes, había niños también que iban en las multitudes. Entonces el Señor miró con compasión a esas multitudes y Él lanza esta palabra, porque los discípulos de alguna manera querían despachar luego a la multitud y decir: ya, Señor, es hora de irse porque hace hambre, ya el estómago está pidiendo alimento, así que aquí no tenemos dónde comprar, así que diles que se vayan cada uno para su casa. Y a veces quisiéramos nosotros, como ya es bueno, está suficiente, la reunión está muy larga, o para qué hacer campaña, o para qué trabajar con niños, pero el Señor nos demanda a mirar a la gente con compasión, desde el más pequeño hasta el más adulto. Todos necesitan del Señor, todos requieren ser acercados con amor, con afecto, porque muchos están golpeados en sus interiores, porque muchos han perdido la confianza, ¿cierto?, en alguien, porque han sido defraudados, engañados, pero Dios es el único que no falla. Dios tiene palabra fiel para todos. Por eso Él llama a obreros a su mies, y debemos estar dispuestos a servir, a entregar nuestra vida, porque el Señor dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y si no somos fieles en lo poco, tampoco seremos fieles en lo mucho. Por eso no miremos en menos el trabajar con niños, no pensemos que es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, porque en los niños se siembra, porque en los niños hay futuro y presente también, porque los niños son los que van a hablar en su casa, los que van a traer a los padres, a los abuelos, a los primos, etcétera. Así que un niño es un potente evangelizador. Así que maestros de escuela bíblica, directores de escuelas dominicales, pastores, todos los que en su corazón tienen una carga por la obra de Dios, involucrémonos, sirvamos a Dios con dedicación, con compromiso, porque no es ir hoy día y faltamos 2 semanas y volvemos de nuevo. No, esto es algo que tiene que ir con mucha responsabilidad, con perseverancia, preparándonos, estudiando la lección desde el día lunes hasta el sábado o hasta el viernes, los que tienen escuela los días sábados, algún trabajo con niños. Gracias, Jesús. Pero no es el mismo día, ni tomando, ¿cierto?, a última hora el manual o las ideas que vamos a llevar para impactar el corazón del niño. Porque un niño, según sus edades, tienen diferentes tiempos de atención. Podemos mostrar visuales, podemos llevarle algo didáctico, algo que ellos puedan palpar con sus manos, ¿cierto? Y esa lección objetiva va a quedar fijo, ¿cierto?, el tema, lo que queremos entregar. Pero qué importante es el servicio, como bien decía el pastor. Servir al Señor, esto es de todos. Servir al Señor, esto debe involucrarnos a todos. No solamente tirar, ¿cierto?, la responsabilidad sobre los líderes, sobre los pastores, y yo solo observo o yo solo critico, porque eso es como pan de cada día, que lamentablemente vemos mucha crítica y mucha observación, pero poco trabajo y poco compromiso. La obra del Señor nos manda a ser obreros. El obrero no es muchas veces el ingeniero, el médico, sino que es una persona quizás con poca preparación en lo secular, pero que Dios capacita, porque Él es el que nos da toda la capacidad,
Él colocará la palabra en nuestra boca. Pero qué bueno hoy día que el Señor ha levantado a un pueblo que se está preparando, tanto en lo secular, ¿cierto? Tenemos ingenieros, tenemos abogados, doctores que están en las congregaciones y que también dedican su tiempo libre para servir al Señor. Así que Dios les bendiga. El Señor renueve las fuerzas y sigamos adelante sirviendo al Señor, porque el que prometió, Él cumplirá. Y si estamos cansados, bueno, Él renueva nuestras fuerzas, porque Él dice, yo renuevo las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Claro que sí, la obra lo requiere, la obra lo necesita. Esto, hermano, no debe postergarse, lo hemos repetido muchas veces. Esto no se debe postergar, es tan urgente, hermano, moverse de manera aventajada a lo que las tinieblas, a lo que hoy día se está sembrando en la vida de los niños, ¿cierto? Este mundo ofrece una cantidad de distracciones, de recursos que están invertidos de manera millonaria, pero nosotros tenemos un recurso, hermano, el recurso del Espíritu Santo, que Él redarguye, Él convence, Él puede persuadir la vida de un niño, hermano, y llevarla al máximo del potencial de lo que Dios quiere hacer en la vida de esos niños. En cada niño uno tiene que ver un libertador, en cada niño uno tiene que ver a un José, en cada niño tiene que ver un propósito de Dios, en cada niño tiene que ver un alma que necesita ser alcanzada. En cada niño tiene que ver, hermano amado, el anhelo ferviente de que él conozca a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Entonces nosotros como iglesia, hermano, ya estamos partiendo atrasados. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Tenemos que recuperar, hermanos, lo que no hemos hecho, hermano, y para eso obviamente tenemos toda la ayuda, todo el respaldo del Señor. Hermano, con pocos, hermanos, se puede hacer mucho. Poco me refiero yo a gente que esté dispuesta. Con 6 personas, hermano, usted puede levantar un ministerio Ventana 414. 6 personas, hermano, suficiente en una iglesia para levantar este ministerio, para alcanzar los niños que no están viniendo a la iglesia, para hacerles talleres, hermano, para hacerles talleres manuales, talleres en cuanto educacionales, talleres deportivos. Necesita la iglesia mover a los jóvenes, cierto que un día también pasaron por la escuela bíblica, y poder darle la herramienta, darle la visión de lo que es Ventana 414. Por eso queremos insistir en esto. Si hay iglesias, si hay pastores, si hay ministerios, si hay jóvenes que no saben lo que es Ventana 414, si hay ancianos, escuche, hay ancianos, hermanas ancianas que dicen, pastor, yo quiero apoyar este ministerio Ventana 414. Hermana, usted puede aportar con un queque para los niños, y ya está involucrada también dentro de este ministerio, de poder servir con las colaciones a los niños, regalarles leche, ¿cierto?, a los niños, o bebida, o refrescos. Entonces, hermano, todos podemos ser parte dentro de esta visión de alcanzar a los niños. Así que el Señor les bendiga a ustedes grandemente. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos ya para contrastar, ¿cierto? Esto es muy rápido, para contrastar el tema de lo que es la santidad, la santificación en el servicio, en la obra de Dios, para no permitir nada de pecado ni lo más mínimo en nuestra vida. Dios les bendiga. Ya volvemos. Habitó entre nosotros, vivió como un hombre, una vida perfecta, y en obediencia al Padre su vida entregó.
acabó, lo que dijo se cumplió, la muerte derrotó, Jesús resucitó. Ascendió hacia lo alto, fue exaltado por el Padre, sentado en su trono está, día y noche le declaran santo. Nos unimos a la adoración para declarar que Él es digno y santo, el Cordero inmolado, digno y santo. Santo, la raíz de David, digno y santo, el que hizo posible el camino al Padre. Tanta belleza, tanta pureza, solo queda humillarme y contemplarte más. Tanta belleza, tanta pureza, solo queda humillarme y contemplarte más. Tanta belleza, tanta pureza, solo queda humillarme y contemplarte más, digno y santo, el Cordero inmolado, digno y santo, el Hijo del Hombre, digno y santo, la raíz de David, digno y santo, el que hizo posible el camino al Padre.
Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso y escuchábamos la canción Digno y Santo por Alejandro Mesías. Así que qué bueno es poder estar aquí junto a ustedes y queremos recordarles una vez más a Multiservices, porque Multiservices se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información podemos tomar contacto con ellos al número telefónico más 569-7160-7118 o también escribirles a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Mientras conversábamos en el primer bloque y hablábamos del tema del servicio, venía este texto a mi mente que dice: siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, hacemos. Y muchas veces podemos quizás sentir como tanto orgullo porque yo hice esto, hice lo otro, pero no es así, porque es el Señor el que obra a través de nosotros y lo que nosotros hacemos simplemente es lo que nos corresponde hacer y muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a ir una milla más allá. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría para entender que el servicio es una honra, para entender que donde el Señor nos coloque es una oportunidad que Dios nos da de desarrollarnos personalmente, espiritualmente y poder ser de bendición para otros. Debemos recordar a tantos hombres y mujeres que la Biblia nos relata y que nos da mención de todo lo que ellos de alguna manera tuvieron que proponerse en su corazón para servir al Señor, como es el caso de Daniel. Daniel dice que propuso no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso servir a Dios contra viento y marea. A pesar de todas las amenazas, él pudo servir al Señor, mantenerse íntegro delante de Dios y a pesar de que vivió pruebas, luchas, dificultades, Dios siempre le dio su respaldo y el Señor estuvo con él. Lo vemos, cierto, ahí en el Foso de los Leones, como Dios cerró, cierto, la boca de los leones y Daniel pudo salir ileso de ese lugar, estando con leones feroces. Pero el Señor estaba con Daniel porque vio su corazón. José, él fue un soñador, un jovencito que recibió de sus hermanos la burla, el menosprecio, pero él se mantuvo fiel al Señor y al ser vendido por sus hermanos, llevado esclavo a Egipto, tuvo que pasar, cierto, muchos momentos de dificultad, pero la Biblia menciona en cada capítulo y en cada relato de lo que José pasó, que Dios estaba con José.
y el Señor cumplió, ¿cierto?, el sueño de José. Él llegó allá a la eminencia de estar como el segundo después de Faraón, y él fue usado grandemente por Dios para salvar, ¿cierto?, a la humanidad de aquel entonces de la hambruna que vino y de preservar al pueblo. Lo que muchas veces el enemigo quiere usar para mal, el Señor lo convierte para bien, porque cuando estamos en sus manos y le servimos a Él, aunque veamos la tormenta levantarse, Dios está permitiendo todo, porque algo grande quiere hacer, porque el Señor en lo más mínimo, Él se glorifica, y en lo más grande Él está, porque Él es Dios. Nosotros solo somos instrumentos de sus manos. Esther estuvo dispuesta a perder su vida, pero fue usada por el Señor, sirviéndole a Dios para liberar al pueblo de Israel. Qué interesante es como Noé también confió en la palabra de Dios, y aunque pudiera haber parecido tan increíble para él que iba a llover porque nunca había llovido en la tierra, sin embargo, él creyó a la palabra de Dios, se dispuso y construyó esa arca y proclamó la palabra de Dios en todo tiempo, pero no creyeron. A veces quizás no tendremos los resultados que esperamos, pero estamos sembrando, estamos sirviendo, estamos entregando, y Dios se preocupará del resultado. Nosotros cumplimos con obedecer a Dios, con hacer lo que nosotros podemos hacer, pero Dios hará todo lo demás. Por eso dispongámonos. Muchas veces nos sentimos quizás que no tenemos ni la personalidad, ni el conocimiento, quizás ni las habilidades, pero Dios va desarrollando todo eso en nosotros a medida que nos vamos disponiendo, a medida que le vamos creyendo, y obviamente que vamos estudiando la palabra y pidiéndole al Señor: dame sabiduría, Señor, dame unción, dame gracia, dame respaldo para ser usado por ti, para que sea tu Espíritu Santo el que vaya delante de mí, obrando, tocando corazones, transformando vidas. Así que dispongámonos, creámosle al Señor y estemos ahí diciendo, igual que Samuel, igual que Isaías: heme aquí, Señor. Pastor, queremos escuchar esos contrastes de los que usted nos mencionó. Amén. Gloria al Señor por eso. Cuando estábamos hablando respecto a una vida santificada, a una vida que agrada al Señor, ¿cierto?, en la función de nuestro servicio, debemos entender que a veces a nosotros un poquito se nos pierde la sensibilidad, se nos pierde un poquito el temor del Señor en lo que estamos nosotros desarrollando en nuestra vida de fe. Porque quiero hacerle mención que no porque una persona vaya a la iglesia debe tener la conformidad, ¿cierto?, de poder decirle a otras personas que la diferencia entre ella y él es que yo no tomo, o yo no fumo, o no me drogo, no voy a fiesta, no voy a pub, no voy a discoteca. Entonces basa de alguna manera la justificación de su santidad en aquellas cosas que no hacen. Y más de alguno puede decir, cierto, yo antes era un ladrón, y antes, cierto, yo tenía una vida impía o una vida inmoral, cierto, pero ahora el Señor me ha transformado. Pero la verdad es que se enfatiza a veces este contraste, más que nada, hermanos, en pecados ya horribles, ¿cierto? Uno dice, yo no he matado a nadie, y yo no soy, siento, un criminal, no soy un sicario, no soy un adúltero, no soy una persona, cierto, que hace daño y perjuicio a su prójimo. Entonces, pero la verdad es que tenemos que pensar en esos pequeños detalles, ¿cierto? No hablo de pequeños pecados, no. A veces eso está en nuestra conciencia, de pensar que existen pequeños pecados. En las consecuencias de algunos
son más grandes y a veces son más escandalosos visiblemente. Pero el pecado es todo aquello que transgrede la ley de Dios, todo aquello que atenta contra la santidad de nuestro Dios. Entonces se nos pierde la sensibilidad muchas veces de ver, ¿cierto?, aquellos pequeños detalles que están en nuestra vida, ¿cierto?, y que producen esta situación por la cual Dios no se está manifestando. No somos un canal de bendición para otro. Por eso no estamos viviendo muchas veces en lo sobrenatural, en lo increíble, en lo sorprendente, en lo maravilloso que Dios tiene para poder hacer en medio de su pueblo. Entonces, cuando miramos nuestras vidas de manera mucho más específica, mucho más, ¿cierto?, personal, nos damos cuenta a veces que somos también arrastrados, influenciados también por esas pequeñas cosas que hay, ¿cierto?, hoy día también desarrollándose en la vida del mundo. Por ejemplo, también uno tiene que pensar, mis pensamientos están siendo pensamientos temerosos, santos, pensamientos que buscan el bien, la bondad, la restauración, o mis pensamientos muchas veces que vienen fugazmente, también aparecen en mi mente pensamientos impuros, también han ido pensamientos inmorales, también, ¿cierto?, traigo pensamientos malignos a mi mente, también aparecen esos, ¿cierto?, que van en perjuicio y daño a veces de la obra de mi prójimo, o a veces hacia mi propia persona, ¿cierto? Pienso de manera, ¿cierto?, muy menoscabada de mi propia persona, sintiéndome una persona con autocomiseración de sí mismo. Entonces, esos pensamientos están alineados a la voluntad de Dios. Es realmente, ¿cierto?, la manera en la cual mi vida debe conducirse interiormente. ¿Qué es lo que la gente no sabe de lo que yo tengo guardado en mis pensamientos, en mis deseos y en mis intenciones? ¿Qué es lo que no me motiva realmente a servir a Dios y a comprometerme con la obra del Señor? Hay que hacerse una cantidad de preguntas porque no basta llegar a la iglesia. Hay muchas personas que pueden llegar a la iglesia, pero eso no significa que están en la comunión con Dios. Llegar a la iglesia no significa que se han ganado el cielo. Llegar a la iglesia no nos constituye a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, entrar ahí a un templo, sino que en nuestra vida se debe ver reflejado, ¿cierto?, la transformación que Él ha hecho en nosotros desde nuestro interior, ¿cierto? Nuestra vida ha sido transformada, nuestra alma ha sido regenerada, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir. Pablo dice la vieja manera de vivir, ¿cierto? Nosotros ya no estamos esclavizados a este mundo, ya no estamos esclavizados al pecado, no estamos esclavizados nosotros, ¿cierto?, a los vicios, ¿cierto?, y a las tinieblas en las cuales en otro tiempo nosotros éramos esclavos, hijos de desobediencia, hijos de ira, estábamos perdidos, sin Dios, sin promesa, sin pacto en esta vida. Pero ahora, ¿cierto?, nosotros somos hijos de luz. Nosotros hoy día andamos buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Nosotros nos ocupamos hoy día de las cosas espirituales y no de las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque ocuparse, dice Pablo, de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Por lo tanto, nosotros sabemos la fuente y la riqueza que el Señor nos proporciona al estar en comunión con Él. ¿Qué tipo de comentarios son los que están desbordándose en nuestra boca, hermano? El libro Santiago dice que de una boca no puede salir maldición y a la misma vez, hermano, maldición. No puede salir agua dulce y agua amarga de nuestra boca.
nuestra boca, hermano, se abre realmente para poder bendecir, para poder sanar con nuestras palabras y no provocar heridas, no provocar dolor, no hacer comentarios, murmuraciones, no hacer chismes, divisiones. Hermano amado, recuerde que Santiago habla que una pequeña llama enciende un bosque y un pequeño timón de barco, ¿cierto? Hermano, Él controla y dirige una gran embarcación. El que controla su lengua tiene dominio propio. El que controla su lengua tiene sabiduría de Dios. El que controla su lengua ha alcanzado, hermano, una madurez espiritual en su vida. Las pequeñas cosas, hermano, hacen la diferencia y hacen los grandes detalles que Dios quiere ver en nuestra vida. Hermano amado, por lo tanto, nosotros no debemos desestimar, hermano, pequeñas cosas que todavía no han cambiado en nuestra vida, hermano amado, como lo que pensamos, como los comentarios que puedan tener, cierto, maledicencia también, o juicios que, hermano, estamos teniendo sobre otras personas. También eso es muy importante. Recurrir, hermano, también a vernos interiormente realmente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas hoy en día que se sienten con una tremenda insatisfacción en su interior. Van a la iglesia, tienen Biblia, participan, sirven en la obra, pero dentro de ellos hay, hermano, una medida personal de insatisfacción, hermano, en lo que ellos están realizando, hermano, porque el interior no está reflejando realmente, hermano, el fruto, la plenitud de lo que Dios quiere desarrollar y generar en nuestras vidas. A veces, por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: ocúpate de ti mismo, o cuídate de ti mismo, le dice, cuídate de ti mismo, de la doctrina que hay, de la palabra que hay, de la vida que tiene, la conducta que tiene, la palabra que tiene, los pensamientos que tiene. Ten cuidado de ti mismo. No vaya a ser que tu gran enemigo seas tú mismo. No vaya a ser que el tropiezo vengas a ser tú mismo, para que el Señor no pueda desarrollar tu vida, desarrollar tu ministerio, desarrollar tu servicio en todo el potencial que Dios quiere usar en la vida de muchos líderes que se han quedado en la comodidad, cierto, a veces de los años, en la comodidad, cierto, de cierta pasividad, y han detenido, cierto, en su vida el andar temerosamente, consagradamente, santificadamente. No podemos hoy día darnos esa ventaja, porque Dios va a levantar y Dios va a usar, y el Señor respaldará con su presencia aquellos que se aparten, aquellos que marquen la gran diferencia en esta sociedad. Dios necesita de manera urgente que el pueblo de Él se levante de una manera que refleje la santidad de Dios, la pureza de Dios, el celo de Dios. Apreciado hermano, eso hará la diferencia dentro del ministerio, hermano. El resultado, hermano, cambiará, porque Dios estará respaldando, apoyando, bendiciendo, hermano, la vida de aquellos que están desarrollándose. Y no podemos pensar simplemente que esto tenga que ver con algo netamente personal, porque el deseo más grande que hay en mi vida es que la plenitud de Dios sea alcanzada. Hermano, yo quiero realmente, y pido a Dios: Señor, ayúdame a alcanzar la plenitud, Señor, de ti en mi vida. Ayúdame a que pueda mi vida agradarte, Señor, no en lo que hago, sino en lo que soy. No simplemente, Señor, en las actividades, sino en quién soy yo realmente delante de ti. Que no tenga una personalidad, hermano, que yo mismo
hermano, reniegue contra ella, porque hay muchas cosas que están dentro de mi interior que yo mismo puedo detestar, hermano, que no las quiero porque me hacen daño, porque me perjudican, porque me afectan en mi relación y en mi servicio con el Señor. Necesito hoy en día de manera urgente alcanzar la plenitud de Dios. Quiero y deseo andar en su voluntad. Y la única manera, hermano, de que todas estas cosas desaparezcan, hermano, para que comience mi vida a generar resultados mejores, resultados que honren el nombre del Señor y que hagan de mi vida un testimonio de luz, hermano, para otro, es cuando el pecado nuestro, hermano, es confesado. Nuestro pecado se debe confesar, se debe arrepentir, hermano amado. Y lamentablemente hoy en día vemos, hermano, que el pueblo de Dios ha caído, hermano, en un constante diálogo, hermano, de bendición, de prosperidad, de reino. Y hablamos que estamos en el reino y que estamos en la gloria y el peso de la gloria. Pero nadie le está hablando del arrepentimiento, nadie está hablando del perdón de los pecados, nadie está hablando de los pequeños detalles que están minando nuestra vida espiritual y no nos permiten alcanzar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Por eso hay carencia desde los púlpitos y el servicio dentro de los ministerios que se puedan ser respaldados y apoyados de parte del Señor. Es una urgencia hoy en día alinearnos con la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es muy importante entender esto. Que en el mismo huerto del Edén, cuando el Señor habla, ¿cierto? Y les dice que no deben comer del árbol que está en medio del huerto, ni lo tocaré. Y cuando el hermano Adán y Eva transgreden, hermano, el derecho, hermano, la palabra, no solamente ellos desobedecen, sino que hay una actitud y una iniciativa, hermano, personal de hacer las cosas a su manera. Y eso es lo más erróneo que puede hacer a alguien que sirve a Dios. Apreciado hermano, Dios no busca tu iniciativa. Lo que Dios busca es obediencia, hermano, a su palabra. Eso es lo que produce la bendición, hermano. En la obediencia está la ganancia, en la obediencia está el fruto, en la obediencia está el respaldo de Dios, hermano, a la vida, al ministerio que tú estás desarrollando dentro de la iglesia. Así que hoy más que nunca necesitamos, hermano amado, recuerde, y termino con esto para luego dar unos pequeños avisos, hermano, porque el tiempo avanza muy, pero muy rápido. Recuerde que cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán y luego tiene que, hermano, santificarse y consagrarse ahí en Gilgal, ¿se acuerda? Entonces el pueblo es santificado y Josué le dice de parte del Señor, es necesario la santificación porque, hermano, es la única manera de que mañana veamos maravillas de Dios. Quedamos inconclusos, vamos a seguir en otra oportunidad con este tema, hermano amado, que Dios le bendiga. Pastora, háblenos del campamento y mandemos saludos fraternales, sí, cariñosos. A ver. Muy rapidito, yo creo que en otro programa vamos a traer fotos del campamento en el que estamos de esta semana. Así que los niños muy bendecidos. Así que ha sido una experiencia muy grata. Porque el primer día de campamento siempre cuesta que se afiaten, que se suelten, pero el Señor ha estado obrando a través de su Espíritu Santo, tocando sus vidas, se han quebrantado, se han derramado delante del Señor. Se ve que lo están pasando bien porque tienen tiempo de piscina, de recreación, dinámicas, comunión, las comidas. Así que también el equipo de cocina, agradecidos por nuestros hermanos. Ahí también con el pastor estuvimos 2 días en cocina, preparando desayuno con la ayuda de los jóvenes, pero el almuerzo, el pastor es un gran chef. Así que ahí estamos con él también trabajando. Así que gracias al Señor por todo. Le invitamos a todos a seguirnos a través de A Dar Plenitud de Vida en Facebook y por Instagram. Vean ahí las reuniones, las fotos, las actividades del campamento. Y sean muy bendecidos, abrazo fraterno y llámenos al teléfono que está ahí. Un abrazo enorme, muchas bendiciones. Bendiciones.